Qué bueno es el Señor, amén. Se va a Amén. poner, hermanos, Salmo 51. Vamos a estar mirando, hermanos, lo que el Señor tiene para con nosotros. Yo creo que es algo que escuchamos mucho, pero podemos mirar, hermanos, que lamentablemente ponemos en práctica muy poco. Vamos a estar mirando el día de hoy cómo confesando nuestros pecados nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a que Cristo, la sangre de Cristo haga la obra en nosotros, amén. Y que muchas veces, hermanos, como Adán y Eva, queremos mantener abajo, queremos mantener cubiertos nuestros pecados, pero la palabra dice que hay que confesarlos. ¿Cuánto dicen amén? Salmo 51. Y este es el Salmo de David, amén. Después de que David fue amonestado por Natán el profeta, después de que David había cometido adulterio con Betsabé, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado, más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con el sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de la justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, en nombre poderoso de Cristo, a través de tu palabra, yo te pido que tú nos hables el día de hoy, para que, Señor Dios, podamos ser transformados completamente por ella, Señor Dios. Ser transformados completamente por ti, Señor Dios. Que sea tu voluntad que nos guíe, Señor Dios, y no la nuestra. Que sea tu voluntad, Señor Dios, el que nos alimenta, el que nos dé aliento para seguir adelante, Señor Dios, y no la voluntad nuestra, Señor Dios, o de aquí del mundo, sino que sea tu voluntad para estar entre nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Y la iglesia dice, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, qué bueno es el Señor. Bendito es la lectura de la palabra del Señor, amén. ¿Qué es el problema del ser humano? Hablando espiritualmente, pues, el pecado, amén. ¿Y qué es el pecado? Desobediencia. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué era básicamente la ley? La ley era el mandato de Dios. Entonces podemos concluir que el pecado es simplemente desobediencia, amén. ¿Cuál es el primer pecado, hermanos, que directamente se narra en la Biblia? La desobediencia. Desobediencia de Adán y Eva, cuando los dos comieron del fruto prohibido. No había ley. Dios todavía no les había dicho no matarás, no cometerás adulterios. Eso no fue hasta miles de años después, amén. La primera generación, Adán y Eva, lo único que tienen que hacer es abstenerse de comerse del árbol del conocimiento del bien y del mal, amén. Pero lamentablemente, hermanos, la curiosidad, como dice el dicho, mató al gato, amén. Estuvieron curiosos para ver qué era lo que podía pasar. Y muchas veces, hermanos, nosotros pecamos porque simplemente tenemos curiosidad a la primera, y a la segunda porque nos gustó y seguimos adelante.
Pero ese mismo problema, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, ese mismo problema, hermanos, que fue con el diablo, ese mismo problema con Adán y Eva, y ese mismo problema con el pueblo de Israel, ese mismo problema con nosotros hoy en día. Amén. Que cuando pecamos, siempre nos queremos dar excusas. Amén. No es que tú no entiendes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos llegaron tarde? No es que no entienda que siempre pasa algo, es que son excusas. Nada más. Amén. Perdón que les diga, pero y es lo mismo, hermanos. Muchas veces nosotros en el pecado decimos, es que soy ser humano. Amén. Es que no soy perfecto. Sí, claro, hermanos, es entendible, pero nos vuelvo a decir, son excusas que nosotros mismos nos generamos en nuestra vida. David fue una persona que fue usada por Dios en una forma tremenda. Amén. David fue una persona que fue usada tremendamente por el Señor, pero también fue una persona común y corriente como nosotros. Fue una persona con carne, fue una persona con sangre, fue una persona con deseos, y lamentablemente se dejó llevar por esos deseos. Amén. Y el Salmo 51 es una indicación de la progresión del verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces dice, no más porque los cachan, se arrepienten y ya quieren que todo vuelva a la normalidad. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué esperan hasta que los descubren para estar llorando y pidiendo perdón? Eso se debe hacer antes, ¿sí o no? Porque cuando empieza el pecado empieza acá en la mente, no nomás en el hecho. Amén. Sino el pecado empieza desde la mente. Y tal vez el pecado, hermano, por ejemplo, una fornicación o un adulterio empezó años antes, ¿sí o no? Amén. Es que progresivamente se va acumulando el deseo. Como dice el dicho, hermanos, no podemos evitar que pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos prevenir que hagan nidos en nuestra cabeza. Amén. Pero, hermanos, el enemigo, especialmente nosotros hablando como personas espirituales, el enemigo es lo que ha hecho en su corazón, ha hecho un nido. Amén. De puras espinas, de puros espinos, o sea, un nido que nos daña, pero porque nos gusta, nos satisface, seguimos y seguimos. Amén. Porque en sí, hermanos, díganme, ¿qué es lo que nos aparta del Señor? Y de cualquier cosa que nos aparte del Señor, les aseguro que va a ser temporal. ¿Sí o no? Amén. Es algo que no vale la pena. Si es trabajo, obviamente ahí vivimos, pero la verdad el trabajo, hoy está, mañana se acaba. Amén. No debe de ser excusa con nosotros. Amén. Lamentablemente David se dejó llevar por su poder, por su influencia que ejercía, él teniendo más, pero porque nomás se le antojó algo específico. Amén. Es que a veces nosotros, hermanos, queremos como niños chiquitos, queremos eso, y ya que un niño chiquito, en cuanto agarra lo que estaba llorando, después se olvida y ya no se acuerda. ¿Sí o no? Amén. Amén. Es que somos seres sedientos de satisfacción. Pero tenemos que aprender, hermanos, que no debemos de satisfacernos a nosotros, sino debemos de satisfacer los deseos de Dios en nuestra vida. Amén. Es que no debemos de vivir por nosotros, debemos de vivir por aquel que nos creó. No debemos de buscar nuestro propio beneficio, sino debemos de buscar el beneficio de los hijos de Dios que están a nuestro alrededor. Amén. ¿Cómo podemos entender eso y cómo podemos ponerlo en perspectiva todos los días de nuestra vida? Porque la verdad esa es la clave. Porque diremos amén, o aunque no digan amén, pues digan, yo ya sé eso. Pero hermanos, es tiempo de practicarlo, ¿sí o no? Es tiempo de practicarlo. Cuando Dios le reclamó a Adán, ¿qué hiciste? Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente pues le echó la culpa a Dios. ¿Verdad? Porque en sí, fíjense, cuando Adán le echó la culpa a Eva, ¿qué le dijo? Esta mujer que tú me diste. En pocas palabras, le estaba echando la culpa a Eva, le estaba echando la culpa a Dios. Y muchas veces nosotros queremos decir, Dios, es que tú me creaste así. Amén. Tú así me hiciste, tú así me dejaste que... Y es parte del problema cuando buscamos darle las culpas de nuestros pecados a alguien más. Amén. Es porque mi esposa,
Amén. Es porque mis hijos, es porque mi trabajo. No, hermanos, es porque nosotros, simple y sencillamente. Vamos a sacarle a ese Salmo 51, hermanos, esa progresión del verdadero arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David era una persona que sabía que Dios tenía y tiene el poder de haberle quitado la vida. Amén. Imagínense, hermanos, que si así fuera, cada vez que nosotros pecáramos, ¡pum!, ahí quedamos muertos. Ya no tuviéramos nadie aquí, ¿verdad? David reconocía que Dios en cualquier momento le podía quitar la vida. Por eso le dice, ten misericordia de mí. Digo yo, en sí, eso habla mucho de la humildad de la persona. Aquel rey rico, aquel rey que todo el mundo tenía que arrodillar frente a él, viene bien pequeño ante su Dios todopoderoso. Amén. Y le dice, ten misericordia de mí, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Después de que declara la misericordia de Dios, él confiesa su pecado. Amén. Porque él reconocía que solamente ante Dios había pecado. Porque fíjense, hermanos, si yo insulto a mi esposa, ¿contra quién peco, hermanos? Obviamente contra ella, pero primeramente ¿contra quién? Contra Dios. Amén. Dice la palabra, hermanos, que no hay nada oculto que no será encubierto en aquel gran día. Porque todo pecado, hermanos, que yo cometí contra una persona, ya sean mis hijos, sean mi esposa, sean familiares, sean compañeros de trabajo, ha sido ante Dios primeramente. Amén. Porque todos somos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que entender de que, número uno, tenemos que aprender a simplemente aguantarnos, a tener dominio propio, a no ofender, porque de verdad que a un oficial no lo insultarían, amén, ¿verdad? A una persona, por ejemplo, a un juez, no lo insultarían, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a una persona que está ante el tribunal, está ante el juez y no le quiere hacer caso al juez, no le ofende al juez, hace lo contrario a lo que el juez le dice? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Sabe que yo te quiero ayudar, pero así como vienes con esa actitud, salte de aquí, vas a tener que pagar todo lo que te están demandando, que sé yo sea la circunstancia. Pero en cambio, ustedes han visto los programas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Tantos programas que hay de jueces que salen, amén. Están bien, no, sí, su honor, le hablan muy respetuosamente, le hablan muy bonito. ¿Por qué? Porque quieren ganarse la simpatía de ese juez o jueza. Amén. Y por eso nosotros, hermanos, ante aquel gran juez, porque algún día, hermanos, tarde que temprano estaremos ante su trono, ¿sí o no? Hay que reconocer eso, hermanos, porque mucha gente piensa todavía que el infierno no existe. ¿Hay alguien, hermanos, que piensa que el infierno no existe? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Porque de repente sale gente que está muy segurísimos que no existe el infierno. Entonces, si existe el infierno, quiere decir que también el cielo existe. Amén. Y si el cielo existe, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Es que muchas veces, hermanos, imagínense, esta sea una puerta. Nosotros queremos caminar, vamos cargando con nuestros pecados y queremos pasar por la puerta cargando todo. Y no queremos soltar y buscamos la forma como pasar por la puerta con nuestros pecados. No se asusten. Amén. Pero tenemos que hacer una cosa, tenemos que soltarlos. ¿Y cómo los soltamos? Lo que pasa es que, hermanos, muchas veces traemos el bagaje de años atrás, porque nunca hemos confesado, nunca hemos declarado ante Dios, ante las personas, lo que hemos hecho. Amén. Lo que nos ha acusado. Fíjense, hermanos, Satanás, uno de los nombres de Satanás es el acusador, porque él siempre está delante de Dios acusándonos. Mira, ese hombre es así, mira, esa mujer es así. Mira a este fulanito, si dice cristiano, ni siquiera está poniendo atención ahorita. Mira, este ya le está cayendo sueño. ¿Vale? Gloria a Dios, aquí me dio la piedra.
es el acusador. Y muchas veces, hermanos, el diablo nos acusa a nosotros ante nosotros mismos. ¿Para qué vas a la iglesia? No eres perfecto. Mira lo que hiciste. Mira cómo trataste a tus hijos. Mira cómo trataste a tu marido. Mira lo que hiciste a tu vecino. Mira lo que hiciste a tu mamá. ¿Verdad? Y que muchas veces, hermanos, hay gente que no se perdona ni a sí misma. Pero nosotros no somos quien abstenernos de perdonarnos aún nosotros mismos. Porque si Dios lo hace incondicionalmente, perdón, lo hace condicionalmente y incondicionalmente. O sea, ¿cuál es la condición? Él nos perdona todo, simple y sencillamente, si confesamos nuestros pecados y creemos en la sangre redentora del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en la sangre redentora del Señor Jesucristo? Ok, yo estoy predicando en el parque, ok, amén. ¿Cuántos creen en la sangre redentora del Señor Jesucristo? Romanos capítulo 8, hermanos, acompáñenme. Romanos capítulo 8. Yo quiero que se memoricen ese versículo, que lo engraben, que agarren una antorcha y lo quemen en su corazón. Hagan lo que tengan que hacer, pero acuérdense de eso. Es que yo a veces he visto personas que tienen meses o algunos años en el Evangelio y aún se siguen condenando cuando Dios ya los ha perdonado. Y no avanzan espiritualmente porque se siguen condenando, no se creen dignos de ciertas cosas. Amén. Pero les digo, hermanos, que es que nunca seremos dignos nosotros por nuestras propias fuerzas, solamente por la sangre de Cristo. Amén. Romanos capítulo 8. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Amén. Y para andar conforme al Espíritu, hay que decir, obviamente, otra entidad va a estar dentro de nosotros, porque si andamos a la carne, el enemigo no se va a preocupar de nosotros. Amén. Porque si andamos en la carne, nosotros mismos vamos a estar cayendo, nosotros mismos vamos a andar alimentando a nuestra carne. Pero si andamos en el Espíritu, quiere decir, hermanos, que estamos redimidos, que estamos limpios, ¿sí o no? Porque Dios no va a morar donde hay pecado, ¿verdad? El único lugar donde no está Dios, donde no va a estar Dios, es el infierno, ¿sí o no? Amén. Pero de ahí para todo, Dios es omnipresente, pero Él no habita donde está el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no tolera el pecado en su presencia. Por eso, hermanos, nadie ni siquiera lo ha visto, lo ha podido ver. ¿Por qué? Porque es tanta su santidad, es tanto su poder, que una persona pecadora como yo, como nosotros, no íbamos a poder resistir su grandeza. Amén. ¿Qué le pasó a Moisés? Dice que la palabra que Dios le permitió mirar su espalda. Amén. Y Moisés instantáneamente su pelo se le hizo blanco, se envejeció. Amén. Y cuando bajó del monte Sinaí, hasta brillaba su rosa, se tenía que tapar. ¿Por qué? Porque había visto la gloria de Jehová. Pero Moisés era una persona especial, ¿sí o no? Amén. Él pudo experimentar eso después de 40 días y noches ayunando. Amén. Y nosotros, hermanos, ayunamos 1 hora y ya queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida. Es que no trabaja así. Dios no trabaja a nuestro modo, Dios no trabaja a nuestros modelos. Amén. Dios trabaja conforme a Él. Fíjense, hermanos, ¿por qué Cristo, cuando fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto, ayunó también ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Quiere decir que ya que cuando nosotros ayunamos y ayunamos 1 semana, nos abstenemos durante el día, pero en la noche le cargamos. Amén. Pero no, es muy específico. Cristo, Moisés y otros personajes de la Biblia ayunaban día y noche. Nomás comían agua, porque eso verdaderamente iba a representar que confiaban completamente en el Señor, aún para sus necesidades físicas. Amén. Eso es tener fe, hermanos, en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la verdad, hermanos, lo que es diezmar, lo que es congregarse, lo que es guardar el día de reposo, lo que es darle el tiempo al Señor, lo que Él se merece, lo que es ayunar, lo que es orar, lo que es leer, darle tiempo al Señor para leer su palabra,
esos son actos de fe, aparte de ser actos de obediencia. Amén, porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿sí o no? Hay que lavar los trastes, hay que hacer de comer, hay que descansar, hay que ver la tele. Tenemos muchas cosas que hacer, pero dándole el tiempo al Señor, hermanos, eso es tener fe. Porque mucha gente, hermanos, ni leen la Biblia, ni les interesa. Para muchos eso es como una historia de Disney, ¿verdad? Por uno hecho de hadas, pero sabemos nosotros que son palabras de vida eterna. Y si nosotros la tenemos en tan alta estima, entonces quiere decir que hay que leerla entonces, hermanos. Amén. Hay que procurar estar en constante lectura de la palabra, en constante conexión al Señor a través de la ayuno y oración. Amén. Pero para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, no el Evangelio, sino Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que reconocemos y Dios reconoce que muchas personas, hermanos, simplemente dicen, no hemos pecado. En el libro de Malaquías, si ustedes lo han leído, hermanos, Dios reclama primeramente a los sacerdotes, le reclama al pueblo, y ellos respondían, ¿de qué te hemos fallado? Amén. Capítulo 3 de Malaquías habla, tú deciste, dale honra que honra mereces, y si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Amén. Y muchos hermanos decían, ¿robará el hombre al Señor? Y el pueblo le contestó a Jehová, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le declaró en sus diezmos y ofrendas. Porque empezaron a sacrificar animales impuros, animales que estaban lisiados, o sea, los desechos, las obras. Lo que no era primicia le empezaron a dar a Jehová porque su relación con el Señor se había apartado completamente. Amén. ¿Qué es lo que quieren ustedes cuando sus hijos hacen algo y ustedes saben que fueron ellos? ¿Qué es lo que ustedes quieren, hermanos? Dime la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué quieren que diga la verdad si ustedes ya saben? Porque quieren que reconozcan su error. Y es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Quiere que nosotros reconozcamos los errores, los pecados que hemos cometido y que cometemos a diario. Amén. Pero venimos ante el altar de Dios y decimos, Señor, si en algo yo te he fallado, perdóname. O sea, Dios no trabaja de esa forma, porque Dios es específico. Amén. Muchas veces nosotros también le pedimos a Dios que nos bendiga, pero si no especificamos cómo, en qué forma, cuáles son nuestras necesidades. Pregunto yo, ¿Dios acaso no conoce nuestros pecados? Sí, claro, Él los conoce. Amén. ¿Dios acaso no conoce nuestras necesidades? También Él las conoce, ¿sí o no? Pero ¿por qué Él quiere entonces que nosotros pidamos a Él? Porque Él quiere que nosotros reconozcamos nuestras necesidades. Amén. Él quiere ver que nosotros completamente necesitamos de Él. No para beneficio de Él, sino para beneficio nuestro. ¿Verdad? Y también, hermanos, cuando hemos pecado contra el Señor, Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados ante Él. Y Él los perdonará, porque solamente Dios puede perdonar los pecados.
Amén. ¿En qué hemos pecado, hermanos? ¿En qué hemos hecho ante el Señor? ¿Qué hemos hecho en contra de nuestro prójimo? Porque muchas veces confesamos, pero luego con la confesión viene la excusa. Amén. Así ya estamos mal impuestos, hermanos. Confesamos nuestro pecado, pero también damos nuestra excusa. Perdóneme porque le grité a mi marido, pero se lo mereció. Amén. Perdóname, Señor, por haberle hablado así a la hermana, pero tú dices cómo llegó. Es que no podemos hacer las cosas al mismo tiempo. ¿Estamos genuinamente arrepentidos? ¿O nomás queremos apaciguar la situación? Amén. Porque el que está verdaderamente arrepentido nomás se va a fijar en lo que él hizo o ella hizo. No se va a fijar en los demás. Amén. La palabra enseña: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A la mujer adulta, hermanos, que encontraron en el acto mismo de adulterio, ¿qué es lo que hicieron? La apedreaban. Cristo dijo: vete y no peques más. Digo yo, ahí la Biblia no dice que ella se arrepintió, pero podemos deducir, hermanos, o sea, armonizando la Biblia, que ella estaba genuinamente arrepentida. Claro, sí la encontraron, amén, pero estaba genuinamente arrepentida y por eso Cristo la perdonó. Amén. Es que, hermano, no hay pecado tan grande que Cristo no perdone. ¿Cristo perdona a homicidas? Sí, Cristo perdona a homicidas. ¿Cristo perdona a rateros? Sí, Cristo perdona a rateros. ¿Cristo perdona a mentirosos? Sí, Cristo perdona también a mentirosos. Pero ¿qué tal de aquel, hermanos, orgulloso que no quiere perdonar a su prójimo? Cristo mismo dijo: perdona, o sea, en la oración que Él nos dejó para ejemplo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque hay personas, hermanos, que interpretaron las acciones de alguien de cierta forma y están muy ofendidos. Y pasan los años y siguen siendo ofendidos, y digo yo, ¿a quién le va a afectar más? Se van a amargar su vida y van a amargar la vida de sus hijos, van a amargar la vida de su esposo, de su esposa, van a amargar la vida de sus descendientes. Amén. Porque en verdad, hermanos, el nosotros perdonar a alguien, ¿a quién le beneficia más? ¿A la persona que estamos perdonando o a nosotros mismos que tenemos esos sentimientos? A nosotros, amén. Pero nosotros pedimos y confesar nuestros pecados ante Dios, ¿qué nos ayuda a hacer a nosotros, hermanos? Nos ayuda a ponerle todas nuestras cargas al Señor, amén, a darle todas nuestras cargas. En que a veces venimos del mundo, dejamos ciertas cosas, pero nos quedamos con otras. Y que tengas, ¿saben qué, Señor? Te pongo todo en tus manos. Señor, haz conmigo, haz con esto tu voluntad. Amén. Soy enojón, soy glotón. ¿A quién le cayó la piedra? Soy avaro. Es que a veces nosotros somos muy rápidos para generalizar todo. Queremos ponerle todo en un paquete al Señor y dárselo a Él. No, hermanos, hay que ser muy específicos. Amén. Hay que ser muy específicos cuando le pidamos perdón al Señor. Es que sabe lo que pasa muchas veces, hermanos, nosotros, nuestras transgresiones, y pasa muchas veces a menudo con nuestros hermanos y hermanas o con nuestra familia, que en vez de afrontar una situación, mejor la queremos ignorar como si nunca hubiera pasado. ¿Verdad? ¿Eso da solución? No, porque quedaron heridas puestas y nunca hubo